Tenía 29 años, y mi vida era, en apariencia, perfecta. Casada con Mateo, un arquitecto de renombre 12 años mayor que yo. Vivíamos en un ático en Polanco, Ciudad de México, donde el mármol siempre estaba frío bajo mis pies descalzos y las vistas eran tan impresionantes que ya ni siquiera las notaba. Lo conocí a los 21, siendo apenas una becaria en su prestigiosa firma. Mateo era el epítome del éxito, decidido, elegante y con esa aura de poder que emana de los hombres que construyen imperios. Yo, Sofía, con mis sueños aún frescos y mis ambiciones por definir, me vi deslumbrada. Él me ofreció un mundo de seguridad y lujo, y yo le ofrecí mi juventud. Él me llamaba su pequeña flor exótica. Al principio, me encantaba. 8 años después, la flor exótica se sentía como una pieza de museo en una vitrina de cristal. Nuestro matrimonio se había vuelto predecible. Mateo era un hombre de rutinas. El mismo beso en la frente por la mañana, las mismas cenas de negocios donde yo debía sonreír y lucir impecable, y las mismas noches de viernes donde hacíamos el amor con la eficiencia de quien revisa una lista de tareas. Esa noche, decidí hacer un esfuerzo. Había una cena importante, pero yo no me vestía para sus clientes, me vestía para mí. Para sentir algo. Elegí un vestido lencero de seda pura, color vino tinto. La tela era un susurro sobre mi piel, tan ligera que apenas se sentía, pero se aferraba a cada curva de mi cuerpo de una forma que dejaba claro que no llevaba sujetador. Era un diseño simple, con tirantes finísimos que dejaban mi espalda casi al descubierto. Para completar, mis tacones de aguja favoritos, unos Manolo negros, altísimos, que obligaban a mis caderas a moverse con una cadencia particular. Me encantaba el sonido rítmico que hacían contra el suelo de madera, era un sonido de poder. Me recogí el cabello en un moño despeinado y me pinté los labios de un rojo intenso, a juego con el vestido. Cuando Mateo me vio, asintió con aprobación. Perfecta, Sofía. Elegante, como siempre. No vio la seda, vio la esposa trofeo. La cena fue un aburrimiento. Hombres hablando de millones de pesos e inversiones inmobiliarias. Yo sonreía, bebía mi vino y sentía la mirada de uno de los socios más jóvenes de Mateo. No me miraba como a una esposa trofeo. Me miraba como si estuviera desvistiéndome con los ojos, y por primera vez en años, sentí un escalofrío. El leve vértigo de ser deseada. Esa noche, de vuelta en casa, intenté romper la rutina. Mateo estaba en la cama, revisando correos en su tablet. La luz azulada bañaba su rostro, ya marcado por las primeras arrugas de sus 40 y tantos. Me senté a su lado, aún con el vestido de seda puesto. Mateo, empecé, con la voz temblorosa. Sí, mi amor, dijo, sin levantar la vista. He estado leyendo sobre cosas nuevas. Formas de reconectar. Eso captó su atención. Dejó la tablet a un lado. ¿Reconectar? Estamos bien, Sofía. No, me refiero a nosotros. A nuestra intimidad. He visto un artículo sobre fotografía artística. Se llama Shibari. Es estético. Con cuerdas de seda. Habla de la confianza, de... La mirada de Mateo pasó de la confusión al más frío de los desprecios. No gritó, como el Roman de la historia original. Hizo algo peor. Se rió. Una risa corta y seca. ¿Cuerdas? ¿Qué es lo siguiente, Sofía? ¿Máscaras? Por favor. No somos esa clase de gente. Eso es, vulgar. Es de mal gusto. Pensé que tenías más clase. El rubor que sentí no fue de excitación, sino de pura humillación. Vulgar. De mal gusto. Esas palabras resonaron en el silencio de nuestro lujoso dormitorio. Asentí,
sintiendo como el hermoso vestido de seda se convertía de repente en un disfraz barato. Tienes razón. Fue una tontería, dije, con la voz ahogada. Esa noche, mientras él roncaba suavemente a mi lado, la distancia entre nosotros se sintió como un abismo. La humillación dio paso a un resentimiento frío. Él había cerrado la puerta, pero yo acababa de descubrir que había otras ventanas. Compré una laptop nueva, una que él no conocía. Y en las noches de insomnio, empecé a explorar. No busqué aplicaciones de citas vulgares. Encontré algo más, exclusivo. Un sitio web privado, solo por invitación, llamado El Círculo Secreto. Se describía como un espacio para exploradores sensuales y mentes abiertas. Creé un perfil. Mi alias, mariposa-d-noche. No publiqué fotos de mi cara. Eran sugerentes. La curva de mi espalda en el vestido de seda. Mis piernas enfundadas en medias de encaje negro hasta el muslo, terminando en esos tacones de aguja. Mi mano, con las uñas perfectamente pintadas de rojo, sosteniendo una copa de champán. Imágenes que insinuaban todo, pero no mostraban nada. El simple hecho de publicar esas fotos me provocaba un vértigo delicioso, una sensación de poder prohibido. Era el placer de la exhibición controlada. Durante semanas, solo observé. Leí las fantasías de otros, las conversaciones sobre sensaciones, texturas y poder. Hasta que esta noche, un mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Era de un perfil verificado. Fuego-y-hielo. Un matrimonio. Hola, mariposa. Tus fotografías son inspiradoras. Irradian una elegancia perdida. Nos encantaría conversar. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Mateo, profundamente dormido, ajeno a todo. A la mujer que yacía a su lado. Con los dedos temblando, tecleé mi respuesta. Hola. Mi hola fue el primer paso en un abismo delicioso. La respuesta de fuego-y-hielo no tardó. Eran elocuentes, casi poéticos. Hablaban de sensaciones, no de actos. Hablaban de la belleza de la forma humana, de la electricidad de la anticipación, del arte de la confianza. Se presentaron como Alejandro y Valentina. Vivían en Coyoacán, en una casa antigua convertida en estudio de arte. Él era escultor, ella, fotógrafa. Su perfil era un collage de sombras, texturas y formas abstractas que insinuaban cuerpos sin mostrarlos. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se dividió en 2. De día, era la señora de Alba, supervisando al personal de limpieza en nuestro ático de Polanco, asistiendo a almuerzos benéficos donde sonreía y hablaba de trivialidades, y cenando con un Mateo cada vez más absorto en sus planos y contratos. Él era un hombre bueno, pero predecible.
Su mundo era de ángulos rectos y concreto, el mío empezaba a anhelar las curvas y la seda. De noche, era mariposa-de-noche. Mateo empezó a notar un cambio. No el qué, sino el cómo. «Estás distraída, Sofía», me dijo una noche, mientras yo sonreía a la pantalla de mi nueva laptop, escondida en el estudio. «Solo organizo la próxima subasta de calidad, querido», mentí con una facilidad que me sorprendió. «¿Sabes? El comité, las invitaciones, es agotador». Él asintió, satisfecho con la respuesta. No le interesaban los detalles de mi vida vacía, solo que la mantuviera ocupada. Pero esta noche no era virtual. Esta noche era real. Alejandro y Valentina me habían invitado a tomar una copa. Solo para conversar. Para ver si las palabras tienen el mismo peso que la presencia. El pánico y la excitación luchaban en mi estómago. Le dije a Mateo que tenía una cena de emergencia con el comité de la galería. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. «No me esperes despierto, entonces». Pasé 2 horas preparándome. Esto no era un vestido para Mateo. Era un arma para mí. Elegí un vestido verde esmeralda, de un satén pesado que caía como líquido sobre mi cuerpo. No era corto, llegaba justo debajo de la rodilla, pero tenía una abertura lateral que subía, peligrosamente, hasta la mitad de mi muslo con cada paso. El escote era profundo, pero velado por una capa de encaje negro. Era la promesa de un secreto. Mi cabello caía suelto, en ondas oscuras. ¿Y los zapatos? Ah, los zapatos. Eran mi vicio secreto. Unas sandalias de tacón de aguja altísimo, con tiras doradas tan finas que parecían joyas atadas a mis tobillos. Hacían juego con unos pendientes largos que rozaban mis hombros. Cada paso era un riesgo calculado, un balance perfecto entre la caída y el poder. Me sentía vibrante. El lugar era un bar clandestino en la colonia Roma, escondido detrás de la fachada de una vieja librería. El ambiente era oscuro, íntimo, con música de jazz suave y el aroma de la madera y el whisky. Avancé, sintiendo el sonido agudo de mis tacones dorados contra el suelo de madera oscura. Era el único sonido que podía oír por encima de los latidos de mi corazón. Los vi en un reservado de terciopelo rojo en la esquina. Eran exactamente como sus nombres sugerían. Valentina, hielo, era rubia, elegante, con un traje de lino blanco impecable y una mirada azul, analítica, que me recorrió de pies a cabeza. No me sonrió. Simplemente, asintió, como si aprobara una obra de arte. Alejandro, fuego, se puso de pie. Era mayor, quizás de la edad de Mateo, pero con una energía completamente diferente. Su cabello era oscuro y revuelto, y sus ojos negros brillaban con una intensidad casi febril. «Mariposa», dijo Alejandro, su voz era grave suave. «Eres puntual». «Sofía», me presenté, estrechando su mano. Su agarre fue firme y cálido. «Valentina», dijo la mujer. Su voz era fría, precisa. «Ese vestido es una declaración». El satén contra la piel, una textura exquisita. No era un cumplido, era una observación. Me senté, sintiéndome extrañamente expuesta, como si pudieran ver a través del satén, a través de mi piel. Pedimos cócteles. La conversación fluyó, pero no sobre lo que yo esperaba. Hablamos de arte, de viajes, de la luz en Oaxaca al atardecer. Pero debajo de cada palabra, había un subtexto palpable. «Nos gusta capturar la belleza efímera», dijo Valentina, mirándome fijamente. «El momento justo antes de que el capullo se abra. El instante de máxima tensión». Alejandro sonrió. «A mí me gusta la forma. La estructura que sostiene esa belleza». «Como tu mano», dijo, señalando mi mano que sostenía la copa.
La delicadeza de tus nudillos, la promesa en esas uñas rojas. Sentí un calor subir por mi cuello. Era una forma de desnudez verbal. Me estaban apreciando. Detalle por detalle. ¿Y tus zapatos?, dijo Valentina, sus ojos azules bajando. Debes tener un equilibrio extraordinario para caminar sobre agujas de oro. Bebí mi trago, el líquido amargo y dulce quemando mi garganta. Hablamos durante 1 hora, y ni una sola vez me sentí como la esposa de Mateo. Era Sofía. Era mariposa. Finalmente, Alejandro dejó su vaso sobre la mesa. El sonido fue definitivo en el murmullo del bar. Sofía, dijo, inclinándose hacia mí. Su mirada era intensa, desarmante. La conversación es maravillosa. Pero somos artistas. Creemos en la experiencia. Valentina continuó, su voz suave como el hielo. Tenemos nuestro estudio aquí cerca. Un espacio privado. Nos encantaría mostrarte nuestro trabajo. Mostrarte cómo vemos el mundo. El aire se detuvo. Esta era la invitación. El momento de cruzar la línea invisible. Ya no eran solo palabras en una pantalla. Ya no era una copa en un bar público. ¿Nuestro trabajo?, pregunté, aunque sabía perfectamente que no hablaban solo de esculturas y fotografías. Sí, susurró Alejandro, su mirada fija en mis labios. ¿Te atreves a ver? Mi corazón latía con la fuerza de un colibrí atrapado. ¿Te atreves a ver? La pregunta de Alejandro no era una pregunta, era un reto. Asentí. No confiaba en mi voz. El estudio no estaba lejos. Salimos del bar clandestino y caminamos por las calles empedradas de Coyoacán. El aire de la noche era fresco, y el sonido de mis tacones dorados resonaba en el silencio, un clic-clac rítmico que marcaba mi descenso. Valentina caminaba a mi lado, silenciosa y elegante en su lino blanco. Alejandro iba delante, abriendo el camino. Me sentía como si estuviera en un sueño, una versión surrealista de mi propia vida. Llegamos a un portón de madera antiguo y pesado. Alejandro lo abrió y entramos a un patio interior iluminado por la luna. El aroma del jazmín y la tierra húmeda reemplazó al del asfalto de Polanco. El estudio era una estructura moderna de cristal y acero construida dentro de las ruinas de una antigua casona. Adentro, el espacio era cavernoso. El techo era altísimo. Obras de arte, la mayoría esculturas de metal retorcido de Alejandro, estaban cubiertas por sábanas blancas, como fantasmas esperando despertar. El equipo de fotografía de Valentina ocupaba una esquina, con luces y reflectores que parecían criaturas alienígenas. Y olía a incienso de sándalo, a pintura al óleo y a algo metálico y limpio. No había cama. No había un sofá de terciopelo rojo. Era un taller. Me relajé un poco. Bienvenida a nuestro santuario, Sofía, dijo Valentina. Su voz era la única nota fría en el cálido espacio. Aquí, no eres la esposa de nadie. Eres material. Me gustó cómo sonó eso. No una flor exótica, sino material. Algo con potencial. ¿Qué quieren hacer?, pregunté. Verte, respondió Alejandro. Valentina ve la luz. Yo veo la forma. Valentina se acercó a su cámara. Tus zapatos, dijo, de repente. Quítatelos. ¿Perdón? Tus zapatos. Son hermosos, pero son una armadura. Quiero ver el ancla. Me quité las sandalias doradas. El suelo de concreto pulido estaba frío, un shock delicioso contra la piel sensible de mis pies. No, dijo ella. Póntelos de nuevo. Pero siéntate. Allí. Me señaló un simple banco de madera. Me senté,
y ella se arrodilló, su cámara enfocando mis pies. El clic del obturador fue escandalosamente fuerte en el silencio. No estaba fotografiando mi cuerpo, sino mis tobillos atados por las tiras doradas, el arco imposible de mi pie forzado por el tacón de aguja. Sentí un rubor extraño. Era la primera vez que me sentía desnuda con la ropa puesta. La tensión, susurró Alejandro, observando la línea entre el equilibrio y la caída. Es hermoso. Ahora, el vestido, dijo Valentina, levantándose. Date la vuelta. Quiero ver cómo el satén atrapa la sombra. Obedecí. Me paré y me di la vuelta. Sentí sus ojos en mi espalda, en la abertura de mi vestido que subía por mi muslo. El clic 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 de la cámara sonaba como la lluvia. Estás tensa, dijo Valentina. Tu mente está en otro lugar. Estoy nerviosa, admití. El arte requiere confianza, dijo Alejandro. Se acercó a mí. En sus manos tenía algo. Una cuerda. No era áspera. Era una cuerda gruesa de seda roja, tan brillante que parecía húmeda. ¿Recuerdas el Shibari del que leíste?, susurró. Mi aliento se atascó. Sí. Las siguientes semanas fueron una danza febril sobre un alambre de púas. Mateo se había vuelto, distante. No era el silencio enfadado de un hombre celoso, era la calma calculadora de un estratega. Me observaba. Cuando yo estaba al teléfono, él entraba en la habitación en silencio, y aunque yo solo hablaba con mi madre, sentía su escrutinio como un peso físico. Dejó de preguntar dónde iba. Simplemente, sonreía y decía, diviértete, Sofía. Y esa sonrisa era más aterradora que cualquier grito. Mientras tanto, mariposa-de-noche, se había vuelto adicta. Adicta a la mirada de Valentina, a la voz de Alejandro, a la sensación de ser vista. El mensaje sobre la verdadera obra me consumía. Sabía que necesitaba más tiempo. Necesitaba una noche entera. La mentira fue fácil, más fácil de lo que esperaba. La gala anual de arte en Valle de Bravo. Una de mis amigas de la caridad realmente iba. Le dije a Mateo que me quedaría con ella. Es por una buena causa, y la fiesta durará hasta el amanecer, le dije con la ligereza de una esposa devota. Perfecto, respondió él, dándome un beso en la frente. Un beso que se sintió como un témpano de hielo. Trae algo de sol de valle. Te ves pálida. Esa noche, no fui a Valle de Bravo. Fui a Coyoacán. Esta vez, mi elección de atuendo fue deliberada. Quería ser un lienzo. Elegí un vestido de encaje blanco, casi virginal. Pero el corte era engañoso. Se ceñía a mi torso como una segunda piel, y la espalda estaba completamente abierta, sujeta solo por dos finos tirantes de perlas falsas en mi nuca. Era la inocencia hecha provocación. ¿Y los zapatos? Dejé los tacones dorados. Esta noche, elegí botines. Unos botines negros de cuero suave que se ajustaban a mi tobillo como un guante, con un tacón de aguja metálico, fino y letal. El sonido que hacían en el pavimento era un clic agudo, agresivo. Era la antítesis del vestido. Cuando llegué al estudio, el ambiente era diferente. Más denso. El sándalo era más fuerte. Las esculturas seguían cubiertas. Blanco, susurró Valentina, en cuanto me vio. Sus ojos azules recorrieron el encaje. El color de la rendición. O del comienzo. Alejandro me esperaba en el centro del estudio. Esta noche, mariposa, no usaremos la luz. Usaremos su ausencia. En sus manos no había una cuerda. Había una venda. De satén negro, suave y pesada. El arte más intenso no se ve, dijo Alejandro,
su voz grave resonando en el espacio. ¿Se siente? ¿Confías en nosotros? Miré a Valentina, que ya tenía su cámara lista, pero esta vez el flash estaba apagado. Usaba una luz ambiental mínima. Asentí. Alejandro se colocó detrás de mí. Sentí el calor de su cuerpo cerca de mi espalda desnuda. Con una lentitud agonizante, levantó la venda de satén y cubrió mis ojos. El mundo desapareció. La oscuridad fue total. Y en esa oscuridad, todo lo demás explotó. Oía mi propia respiración, que de repente sonaba demasiado fuerte. Oía el clic casi silencioso de la cámara de Valentina. Oía el roce de la ropa de Alejandro. ¿Dónde estás, Sofía?, susurró Valentina desde mi izquierda. Aquí, respondí, mi voz un hilo. ¿Y dónde es, aquí?, susurró Alejandro, ahora desde mi derecha. ¿Cómo se había movido tan rápido? No lo sé. Empezó el juego. No me tocaron con sus manos. Sentí algo increíblemente suave, como un aliento, rozar la piel sensible de mi clavícula. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era una pluma. Me quedé inmóvil. El silencio del ático era absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de la cava de vinos en la cocina. La fotografía sobre mi cama no era una insinuación, era una declaración de guerra. Era mi espalda, la curva de mi cadera en ese satén verde, la cuerda de seda roja como una cicatriz brillante. Era arte, sí, pero un arte que me exponía, me diseccionaba. Mi primer impulso fue la rabia. ¿Valentina? ¿Alejandro? ¿Me habían usado? ¿Era yo solo un proyecto para ellos, uno que compartieron con mi marido? ¿O fue Mateo? El hombre que yo creía predecible y aburrido, el arquitecto de ángulos rectos, ¿había estado jugando en las sombras todo este tiempo? Con manos temblorosas, agarré mi laptop escondida, la misma que usaba para el círculo secreto. Necesitaba respuestas. Abrí el sitio, mi alias, mariposa-de-noche, sintiéndose de repente infantil y estúpido. Estaba a punto de escribir un mensaje furioso a fuego-y-hielo, cuando oí el sonido. El din suave del ascensor privado llegando a nuestro piso. Se me heló la sangre. Él estaba aquí. Se abrieron las puertas del ascensor. Pasos. Lentos, medidos, seguros. El sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol. No eran los clics agudos de mis botines, que ahora guardaba en mi bolso como un arma culpable, eran los pasos firmes de un hombre que es dueño de cada centímetro sobre el que camina. Mateo entró en la habitación. No parecía furioso. No estaba rojo de ira. Llevaba su traje de negocios gris, pero sin corbata. Estaba impecable, tranquilo. Su mirada pasó de mí, a la cama, y se detuvo en la fotografía. La observó durante un largo momento, como un crítico de arte en una galería. Sofía, dijo, su voz aterciopelada, sin una pizca de emoción. ¿Valle de Bravo estuvo inspirador? Mateo, yo, tartamudeé. Las mentiras se atascaron en mi garganta, secas e inútiles. Él levantó una mano, pidiendo silencio. Se acercó a la fotografía, sin mirarme. Valentina tiene un ojo excepcional para la textura, dijo, casi para sí mismo. La forma en que la luz artificial golpea el satén, y el contraste del rojo sobre el verde. Es una composición audaz. ¿No crees? Mi mente no podía procesar esto. ¿Estábamos discutiendo arte? Tú, logré decir. ¿Tú los conoces? Mateo finalmente giró su rostro hacia mí. Y por primera vez en 8 años, vi algo detrás de sus ojos tranquilos. No era enojo. Era diversión. Una diversión fría, calculadora.
Por supuesto que los conozco, dijo. ¿Cómo crees que entraron en el círculo secreto? Yo fui su patrocinador. Alejandro es un escultor brillante, pero un pésimo hombre de negocios. Necesitaba un mecenas. Me apoyé en la pared. Mis piernas fallaban. ¿Tú sabías? Sabía que estabas aburrida, Sofía. Te conozco mejor de lo que crees. Conozco cada suspiro, cada mirada perdida por la ventana de este ático. Esperaba que encontraras tu propio camino. Pero, ¿la cuerda? Te lo propuse, dijiste que era, vulgar, susurré, la humillación de esa noche regresando. Una sonrisa delgada, casi cruel, se dibujó en sus labios. Era vulgar aquí. En mi casa. En nuestra cama. Era un intento burdo de traer un juego salvaje a un espacio civilizado. Lo que tú querías no era reconectar, Sofía. Era profanar. Y lo hiciste, pero en el lugar equivocado. Se acercó a mí. Yo seguía paralizada, vestida con mi encaje blanco de inocencia. Él me miró de arriba abajo. Su mirada no era la de un esposo traicionado. Era la de un coleccionista evaluando una pieza nueva y sorprendente. Esto, dijo, señalando mi vestido con un dedo, sin llegar a tocarme. El encaje blanco. ¡Qué cliché! Pero, su mirada bajó a mi bolso, del que sobresalía la punta de un tacón. Metió la mano y sacó uno de los botines de cuero negro. Lo sostuvo en el aire, bajo la luz. El tacón de aguja metálico brilló como un cuchillo. Pero esto, susurró, su voz bajando un tono. Esto sí